Bienvenido a nuestro servicio en línea. Es un gusto tenerte aquí y un placer poder compartir contigo palabra de vida, palabra de bendición. Antes de iniciar con el mensaje, queremos invitarte a que puedas seguirnos en redes sociales para que conozcas nuestras actividades. Te invitamos a que permanezcas conectado y sigas nuestra transmisión a continuación. Reciban mis saludos todos ustedes, amigos y hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Bienvenidos a la casa del Señor, a esta hermosa reunión de comunión. Hoy nuestra reunión tiene un contenido especial. Celebraremos la Cena del Señor. Vamos a dar la bienvenida a todas las personas que nos visitan y damos gracias a Dios por su visita. ¿Cuántos de ustedes nos están visitando? Favor de levantar su mano. Las personas que vienen, muy bien, bienvenido, bienvenido. ¿Alguien más por aquí? Por allá también, bienvenidos, bienvenidos. Y damos gracias al Señor por la visita de ustedes. Y nos gozamos y les recibimos. Gloria a Dios, bienvenidos. Y esperamos que ustedes sean bendecidos por el Señor y para eso presten bastante atención a lo que el Señor quiere decirnos. El Señor tiene un consejo, el mejor consejo proviene de Dios. El Señor tiene una enseñanza y la mejor enseñanza viene de Él. El Señor tiene el poder y la sabiduría para sacarnos de nuestra confusión, de nuestra turbación. Así que por eso es importante estar atentos a la palabra. Vamos a comenzar leyendo en Efesios capítulo 5, los versículos 25 al 27. Efesios, la epístola a los Efesios capítulo 5, 25 al 27. Si sale en la pantalla, pues puede ayudarse, pero si no, abra su Biblia. Creo que ya lo encontraron. Que bueno, dice la palabra del Señor en Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de para santificarla, dice el versículo 26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Qué clase de iglesia? Una iglesia gloriosa, ¿qué más? Que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo desea el Señor que sea su iglesia? Digan gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así el Señor quiere que sea su iglesia. Amén. Hoy nuestro tema es una iglesia gloriosa o repulsiva. Una iglesia gloriosa o repulsiva. Esa palabra repulsiva viene de repulsión, algo que huele mal, algo que disgusta, algo que molesta y uno lo desecha, lo rechaza y lo desprecia. Estos versículos son leídos continuamente en las ceremonias nupciales. Cuando celebramos los matrimonios se leen estos versículos, porque comparan el amor de Cristo a su iglesia con el amor que el esposo debe tener a su esposa. También hablan estos versículos de lo que hizo Jesús para tener una iglesia
con las características muy singulares mencionados en estos versículos. ¿Qué hizo Jesús para tener una iglesia así? Muchas veces se ha enseñado o predicado de este pasaje, de estos versículos, pero todavía no hemos entendido en su verdadera esencia acerca de las cualidades de una iglesia que debe satisfacer el corazón de su Señor y Salvador, de modo que el Señor Jesús esté tan satisfecho con su iglesia. El apóstol Pablo recibió por revelación de Dios que el Señor Jesús quiso, o lo que Él hizo para que su iglesia tuviese estas características mencionadas en estos versículos. Una vez más, es bueno entender que cuando la Biblia usa el término iglesia, no se refiere al edificio, no se refiere a la capilla, no se refiere al santuario, se refiere a nosotros, los creyentes en Jesús. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Amén. Entonces el Señor, en primer lugar, desea que su iglesia sea gloriosa. Digan, una iglesia gloriosa. Amén. Ahora, esa palabra gloriosa es bueno que entendamos. Primero, habla de la hermosura, de la belleza, de la excelencia, elegantemente vestido, y se refiere a la perfección que debe tener la iglesia. Esta hermosura está descrita, mire, la hermosura de la iglesia está descrita poéticamente y en forma romántica en el libro de los Cantares, cómo Dios trata o cómo Dios ve y considera a su iglesia, a nosotros. Dice en Cantares 4:1, escuchen: he aquí que tú eres hermosa, así le dice a la iglesia. Amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus quedejas como de paloma, tus cabellos como manadas de cabra que se recuestran en las laderas de Galaad. Cantares 6:4, hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Cantares 4:7, toda tú eres hermosa. Lo que está diciendo es, eres hermosa en todo, de pies a cabeza. Amiga mía, y en ti no hay mancha. No hay ninguna mancha en ti, eres hermosa. En el Salmo 45, 10 al 14 dice, está hablando de el encuentro que va a tener la iglesia con Jesús. Oye, hija mía, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque Él es tu Señor, y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Ese es cuando el Señor Jesús va a celebrar las bodas del Cordero. Esta es una profecía. Va a celebrar las bodas con su iglesia cuando ella sea arrebatada al cielo. Entonces, esta es lo que se refiere como una iglesia gloriosa. En segundo lugar, esta palabra gloriosa, ¿están escuchando? Se refiere a su aspecto radiante, refulgente y esplendoroso, que irradia gozo, felicidad y júbilo.
Es una iglesia que irradia luz, que irradia belleza, que irradia una luz gloriosa. Cantares 6:10 dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba, como el amanecer, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Está diciendo, esa es la iglesia. Este gozo y felicidad le ha sido otorgada por el Señor a la iglesia. También esta palabra gloriosa describe su apariencia atractiva y encantadora para su Señor, quien se siente complacido y atraído por su belleza. Es como cuando una novia está impecablemente vestida para el matrimonio. Cantares 4, 9 y 10 dice: prendiste mi corazón, es decir, has atraído mi corazón, esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermosa esposa mía. Cuántos mejores que el vino tus amores, y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Está hablando de la iglesia. Cantares 6:5: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Tu cabello es como manada de cabra que se recuestan en las laderas de Galaad. Está siendo romántico el esposo, le está halagando a la esposa. Pero en este caso, el Señor Jesús describiendo de esta manera a su iglesia. Así que el Señor quiere, en primer lugar, una iglesia gloriosa, bien vestida, muy decente, tan atractiva. Luego dice, una iglesia sin mancha. En segundo lugar, el Señor quiere una iglesia sin mancha. ¿Están escuchando, por favor? ¿Están tomando nota? Esta palabra mancha tiene como sinónimo el término defecto. ¿Cuál es el sinónimo de esta palabra mancha? Díganlo fuerte: defecto. Tiene relación con las cualidades de las ofrendas que Dios demandó de su pueblo Israel, como a los sacerdotes. ¿Qué clase de ofrendas tenían que presentar los judíos al Señor y también los sacerdotes? ¿Cuáles eran las cualidades de esas ofrendas? En Éxodo 12:5 dice: el animal será sin defecto. Ese animal que los judíos presentaron como ofrenda, dice, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. En Levítico 1:3 dice: si tu ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Pero escuchen esto, Levítico 21, 17 al 21. Habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Por ejemplo, escuchen, varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, orgulloso, quiere decir, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, varón jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, empeine, testículos magullados. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios.
Levítico 22, 21. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntario, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. ¿Están escuchando? Entonces esa palabra mancha significa sin defecto. Y cuando vemos físicamente el defecto de las personas, en primer lugar, la persona que tiene defectos se avergüenza. Por ejemplo, si tiene lunares muy visibles, o porque tiene acné en la piel o en el rostro. Alguien no se vaya a ofender, solo estoy aclarando. O porque tenga nariz muy perfilado, o porque tenga orejas muy pronunciadas. En primer lugar, la misma persona, al verse en el espejo, se avergüenza de sí misma al tener esos defectos. Pero también hay otros que ven esos defectos y a veces hasta lo toman por causa de burla de las personas por esos defectos. Lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos es que el Señor quiere una iglesia sin defectos o creyentes sin defectos. Ahora vamos a mencionar cuáles son esos defectos los que el Señor no quiere en su iglesia. Vamos a hablar de los defectos de la iglesia para que sea una iglesia sin mancha. Primer defecto, la ceguera, una iglesia ciega. Digan la ceguera. Cuando la iglesia es ciega, cuando cierra sus ojos ante el mundo que perece sin Cristo. No obstante que su Señor, al ver las multitudes perdidas como ovejas sin pastor, tuvo compasión de ellas. Jesús miraba claramente a las multitudes perdidas y tenía lástima y compasión de ellas. Pero una iglesia ciega no ve a esas multitudes, no ve a esas personas perdidas sin Cristo. Es ciega la iglesia, tiene ese defecto. Segundo defecto, la infidelidad e inconstancia. Una iglesia infiel e inconstante. Cuando la iglesia deja de amar a Cristo con un amor apasionado, solo a Él debe amarlo con ese amor apasionado, y se va tras otros amantes, ama a otras cosas antes que a Cristo. Ama sus costumbres, ama su familia más que a Cristo, ama a sus amigos, ama sus distracciones, sus entretenimientos más que a Cristo. Seguramente eso lo vamos a saber cuando comience el Mundial en Qatar. Muchos van a faltar porque van a amar más a su equipo, a las selecciones, a su figura. Y van a faltar a los cultos, van a preferir estar en la pantalla de la televisión, pero no en las oraciones, no en los cultos dominicales, porque están amando a otros amantes, antes que amar a Jesucristo con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Están escuchando? Pero también cuando la iglesia no obedece al Señor, y especialmente este mandato que le dio: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una iglesia infiel, desobediente. O también cuando hace tantas promesas en cada reunión, en algunos momentos emocionantes, la gente hace promesas y promesas. Ya no te quiero fallar, Señor, ya no quiero estar así, quiero servirte, quiero amarte, quiero hacer esto y aquello.
pero después no cumple esas promesas, se olvida tan rápidamente. Entonces es una iglesia infiel e inconstante, es un defecto en muchos cristianos. Tercer defecto, ¿están siguiéndome, por favor? Tercer defecto, la lepra es una enfermedad infecciosa y contagiosa. Cuando la iglesia se mundanaliza, amando al mundo, y se contamina con sus costumbres, imita lo que el mundo hace, le encanta hacer lo que el mundo hace lo que el mundo hace. En 1 Corintios 5, 6 y 7 la palabra del Señor dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Los panaderos saben eso, los que hacen queques o pasteles saben eso, que un poco de levadura leuda toda la masa. Ahora aquí viene la orden, dice: limpiaos pues de la vieja levadura. Esa levadura corresponde a la vida antigua, a la vida mundana, a la vida pasada, a la vida de pecado. Límpiense de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros y no necesitamos esa vieja levadura. Jesucristo santificó a la iglesia muriendo en la cruz. Somos una masa nueva, una comunidad nueva, un cuerpo nuevo en Cristo Jesús. Pero muchos miembros, a quienes les gusta el mundo y las cosas del mundo, no solamente que practican, sino a veces quieren introducir a la iglesia. Por falta de tiempo no quiero describirles tantas de esas costumbres que el mundo ha logrado introducir a la iglesia. El otro defecto de la iglesia es la mudez, una iglesia muda. Cuando la iglesia cierra su boca ante tanta injusticia, maldad, corrupción y perdición que hay en el mundo, no nos levantamos para decir: esto está mal, robar está mal, estafar está mal, sobornar, recibir sobornos está mal. Y a veces hasta nosotros mismos caemos en esas costumbres y trampas del mundo. Lo sobornamos al policía, sobornamos al abogado, sobornamos al juez. Con mucho respeto voy a decir, un hermano decía: los abogados han estudiado para mentir y enseñan a mentir. Por supuesto, está hablando de abogados inconversos. No creo que se refiera a los abogados cristianos. Entonces, no hay una posición firme de la iglesia hacia la maldad, hacia el mundo. Si Castillo, como presidente, está robando, dice: no, pero no hay que decirle, solamente hay que orar. No, si está robando hay que decirle: está robando. Si se comprueba su robo, su maldad, su corrupción, hay que decirle, la iglesia tiene que decirle: eso está mal. Así no se gobierna, Señor. Cuando han venido candidatos para la alcaldía de Ate a conversar conmigo, he tenido que marcar esa posición. La iglesia no va a apoyar a ningún candidato corrupto, mentiroso. Uno tiene que denunciar el pecado, la corrupción, la maldad. Pero también la iglesia se vuelve muda cuando no habla de Jesucristo. Tenemos oportunidades continuas de hablar de Cristo, pero cerramos la boca. No hablamos de Jesús. Es un defecto, es como una mancha en la vida de la iglesia. Lo natural es que todos hablemos de Cristo. Toditos durante la semana hablando de Cristo. Vamos a tener una oportunidad con el amigo, con el compañero, con el vecino. Vamos a hablarle de Jesucristo.
Si no hablamos de Jesucristo, entonces nos volvemos mudos, una iglesia muda. Y ese es un defecto que el Señor quiere quitar de su iglesia. ¿Están escuchando? El quinto defecto es la sordera. Digan sordera. Cuando la iglesia escucha continuamente la palabra de Dios, pero no la obedece. Es solamente oidora, pero no hacedora de la palabra, engañándose a sí misma. Es una iglesia sorda. Cierra sus oídos ante el clamor de los desventurados náufragos en el mar del pecado. Eso pasó con el pueblo de Israel. Por eso Jeremías 7, 23 y 27 denuncia ese defecto. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Eso le dijo a Jeremías. Tú le vas a hablar todas estas palabras, pero la gente no te va a oír. Los llamarás y no te responderán. Jeremías 13, 10 y 11. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen un pueblo y por fama, para alabanza y por honra, pero ellos no quisieron escuchar. La palabra escuchar no solamente es oír, la palabra escuchar es oír y hacer. ¿Están escuchando? En Ezequiel 33, 31 y 32 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán mis palabras, oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Van a oír tus palabras, tu mensaje, tu enseñanza, pero no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Escucharán, inclusive dirán: qué bonito predica, qué bonito enseña. Todo eso van a decir, pero no van a poner en práctica lo que tú enseñas, lo que tú predicas. Ese es el defecto de la iglesia. Una iglesia sorda. Solo escucha, pero no ejecuta, no hace de acuerdo a la palabra. ¿Cuántas veces por semana, cuántas veces por mes y año la iglesia escucha y no ejecuta la palabra? El otro defecto de la iglesia, 6, morderse unos a otros. ¡Ay, qué osa! Morderse unos a otros. Condenamos cuando un perro pitbull por ahí sale y muerde a otros. Cuando un perro de esos agresivos, bravos, ataca a los niños, ataca a la gente, decimos: pero ¿cómo van a soltar? ¿Por qué tienen que hacer esto? Y denunciamos. Pero aquí la palabra dice que en la iglesia también se puede morder unos a otros. Gálatas 5, 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley
en esta sola palabra se cumple. ¿En qué palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. En vez de amarse ustedes, en vez de servirse por amor unos a otros, si ustedes se muerden, hasta pueden terminar comiéndose, tragándose unos a otros. Les dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y él tenía motivos para decir eso. ¿Qué significa morder? Morder es una palabra figurada. ¿Qué significa esto? Murmurar. Cuando tú murmuras, muerdes. Calumniar. Cuando tú calumnias, muerdes. Hablar mal de otros. Cuando hablas mal de otros, estás mordiendo, sacando pedazos de piel y carne, dañando a la gente. Difamar, denigrar, esa palabra corriente que se escucha, chismear. Cuando alguien chismea contra otra persona, está mordiendo a la persona. El término consumir dice, claro que se están mordiendo, pero no vaya a ser que hasta se consuman. Y la palabra consumir significa que con la calumnia, la murmuración, la difamación, uno puede acabar por destruir al hermano o a la hermana, destruir la amistad, destruir la comunión, destruir la confianza, destruir la dignidad, destruir la imagen del hermano o de la hermana. Una mujer que había practicado en su vida pecaminosa la prostitución, entró a una congregación como esta y ese día entregó su corazón a Cristo, porque Cristo recibe a los peores pecadores y Cristo perdona y salva a los pecadores. Pero muchas personas que lo habían conocido, hermanos de la iglesia y hermanas, comenzaron a hablar mal de ella. Ella no es una prostituta, es una tal cual que vivió así, que hizo estas cosas. Ella se enteró de que estaban hablando de su pasado y entonces dijo, yo pensé que había entrado a un lugar donde la gente amaba, donde la gente respetaba, donde la gente también sabía perdonar, pero aquí me están difamando los mismos evangélicos, y se fue de la iglesia. La palabra del Señor nos dice que no debemos mordernos unos a otros, porque eso va a traer estas consecuencias dolorosas. Yo escuché creo que alguna vez compartí con ustedes del caso de una enfermera que entregó su vida a Cristo, llegó a bautizarse, llegó a ser miembro de la iglesia. Y un día entonces la iglesia se reunió para tratar acerca de la consulta pastoral. Bueno, eso muchos de ustedes de repente no entienden. Como diciendo, ¿ustedes quieren que el pastor se quede todavía pastoreándonos o que se vaya o que hay que cambiar de pastor? Esa consulta pastoral. Y entonces un hermano se levantó y habló mal del pastor, en ausencia del pastor, mal de su líder. Dijo tantas cosas, aprovechó de ese momento. Cuando terminó este hermano a morder de esa manera, se levantó la enfermera y dijo, cuando yo era mundana, inconversa, hasta el sacerdote lo respetaba. Yo pensé que esta iglesia era mejor que la iglesia católica y ahora me sorprendo que es peor y solamente hasta aquí he asistido y disculpen, yo me voy de esta iglesia.
tenemos que tener cuidado de qué hablamos, qué comentamos cuando nos reunimos en nuestra casa, en el comedor o en esos círculos de amigos. ¿Qué comentamos acerca de otras personas? Así que ese es el otro defecto de la iglesia, morderse unos a otros. La palabra del Señor no nos enseña mordernos unos a otros. Lo que nos enseña es así sencillamente. Cuando tú amas a tu hermano, dice, ves un problema, ves un defecto en ese hermano, ves que anda mal, no comentes, no, el Señor dice, anda, comenta, anda, habla contra ese hermano, sino dice, anda, búscalo, llámalo, y estando tú y él solos, conversen. Tu propósito es ayudarle, tu propósito es ganarlo, no destruirlo. Eso está en San Mateo capítulo 18. ¿Están escuchando? Séptimo defecto de la iglesia: descuido o sueño espiritual. Cuando la iglesia descuida su vida espiritual, su comunión con Dios, su servicio a Dios, descuida su vestidura espiritual, descuida su lámpara, que es su corazón, que debe estar lleno de la presencia del fuego del Espíritu Santo. Descuida esa lámpara al igual que las vírgenes insensatas. Cuando los cristianos se conforman con la tibieza, con estar fríos y apagados espiritualmente, no toman ánimo, no toman fuerza, no se preocupan por levantarse espiritualmente. Romanos 13, 11 al 14 dice: y esto, hermanos, conociendo el tiempo, en qué tiempo vivimos, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, es decir, la venida del Señor Jesucristo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Estas son las enseñanzas, estos son los consejos que da el Señor. Primera Tesalonicenses 5, 5 al 8, porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuántos hijos de luz están aquí? Todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, es decir, del pecado. Digan gloria a Dios, digan amén. Pero dice, por tanto, no durmamos como los demás, como los que no son hijos de luz, sino velemos y seamos sobrios, precavidos, cuidadosos. Esa palabra sobrio, precavidos, cuidadosos. Pues los que duermen de noche, duermen, es decir, los inconversos, y los que se embriagan de noche, se embriagan, se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, precavidos, entendidos, cuidadosos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién dice eso? Dice el Señor Jesús. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Me gustaría predicarles de este versículo. Mateo 24, 48 y 49. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y por eso descuida su comunión con los demás y su servicio al Señor, y comenzare a golpear a sus consiervos, a los que también sirven al Señor, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá su Señor a la hora que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. La otra mancha el otro defecto de la iglesia entonces es el descuido
o sueño espiritual. Finalmente, aunque aquí no termina todo, el otro defecto de la iglesia es negarse a perdonar. ¿Están escuchando? ¿Están entendiendo, por favor? ¿Están tomando nota? ¿Cuál es el otro defecto de la iglesia? Negarse a perdonar. El Señor nos manda, nos ordena, nos pide estas cosas. Escuchen, por favor: quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, palabra áspera, gritería, calumnias y toda malicia. El Señor dice: quiten de ustedes eso, no les va a ayudar, no va a edificar a nadie. Por el contrario, dicen: sean amables unos con otros. ¿Están escuchando, por favor? ¿Cómo debemos ser? Amables unos con otros, misericordiosos, compasivos. Perdónense unos a otros, tal como Dios les ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Perdónense unos a otros. Sean comprensivos con las flaquezas de los demás, con las debilidades de los demás, con los errores y defectos de los demás, porque tú también tienes errores, tienes defectos. Perdonen a todo el que los ofenda. Repitan: perdonen a todo aquel que los ofenda. Recuerden que el Señor les perdonó a ustedes. Levante su mano y diga: gracias por ese perdón. Tú me perdonaste todo pecado, toda maldad, así como vine a tus pies, tú me perdonaste. También deben ustedes perdonar de la misma manera. Así como Dios les perdonó, deben perdonar ustedes también a los demás. ¿Me escuchan? Hay 3 posibles acciones en cuanto al perdón. En la práctica muchos, la primera es: no quieren perdonar. Hasta el Señor, hasta Dios perdona, pero ellos no quieren perdonar. Otros perdonan superficialmente, no de corazón. Hoy te perdono, pero sigue recordando, sigue comentando, sigue atacando a la persona. Aparentemente perdonó, pero sigue con todos sus registros, con toda la computadora ahí, de los datos, inclusive de días, de fechas, lo recuerdan muy bien. ¿Cuándo? ¿A qué hora le ofendió? Otros perdonan condicionalmente y jamás olvidan las ofensas. Son pocos los que practican el perdón y lo hacen de corazón. ¿Me está escuchando? Son pocos, digan: son pocos los que practican el perdón y lo hacen de corazón. Olvidan las ofensas, ya no mantiene los datos, los registros. Ha descargado de su cerebro, de su mente, todo eso cuando perdona. Amén. Esos son los defectos de la iglesia. El Señor dice: Él quiere una iglesia sin mancha, sin esos defectos. Amén. Tercero, dice el Señor, quiere una iglesia sin arrugas. ¿Qué son las arrugas? Son uno de los signos de envejecimiento. Aparecen en la superficie de la piel y se caracteriza por un hundimiento causado por la pérdida de elasticidad y tono de la piel debido al paso de los años y otros factores genéticos o ambientales. No nos gusta que nos salgan las arrugas en el rostro, ¿verdad? Y ahora por la cirugía plástica, por la estética, uno quiere evitar
con todas las recetas que nos ponen allí. Queremos evitar las arrugas. Pero hablemos de las arrugas de la iglesia. ¿Cuáles son las arrugas de la iglesia? El Señor no quiere una iglesia arrugada, quiere una iglesia bella, hermosa, terminada de hermosura. Primera arruga de la iglesia es su envejecimiento. Cuando la iglesia se envejece, no necesariamente por los años que tenga. La iglesia se envejece por falta de dosis. Digan, por falta de dosis. ¿Qué dosis? Dosis balanceada como la oración. Una iglesia que no ora se va a envejecer, como el creyente que no ora se envejece. Segundo, la iglesia necesita buena alimentación. Digan, buena alimentación. ¿Pero con qué se alimenta la iglesia? Con murmuraciones, con chismes, con difamaciones. ¿De qué se alimenta la iglesia? Es de la palabra de Dios. Se están alimentando hoy. Pero también la iglesia se alimenta de la fresca presencia del Espíritu Santo. Buena comunión entre los miembros. Cómo se estiman, cómo se aman, cómo se consideran. Se extrañan cuando no se ven. Un amor sincero, un amor profundo entre hermanos. Y cuando hay crecimiento constante, la iglesia se renueva como el águila que se renueva. La iglesia, ¿cómo se renueva? Por estos aspectos. La gente nueva que viene, las personas nuevas que vienen, renueva la faz de la iglesia. La iglesia nunca se envejece cuando hay gente nueva continuamente. Pero cuando se envejece la iglesia, físicamente, hasta espiritualmente, como iglesia, como grupo, cuando se envejece, dice en Alemania, la mayoría, o en Europa, perdón, la mayoría de los miembros son de 70 años arriba, en edad. Uno cuando entra a los templos solo encuentra gente canosa, no encuentra jóvenes, no encuentra gente nueva. Alguien dijo así, inclusive en Corea, esa iglesia grande, casi con 1 millón o más de 1 millón de miembros. La sorpresa fue cuando llegó y entró la mayoría de la gente anciana. No hay gente joven, no hay gente nueva, no hay adolescentes, no hay niños. La iglesia se envejece, se arruga. Para que no nos arruguemos, tenemos que trabajar que haya gente nueva. Amén. Segunda razón de la arruga, por exponerse. Dicen ahí los especialistas que cuando se expone al sol con el deseo de broncearse, el sol está consumiendo alguna sustancia que hay en la piel y pronto eso va a traer la aparición de las arrugas por exponerse al clima cálido, al sol quemante continuamente. Cuando la iglesia se expone y se adapta al mundo para contaminarse, pierde su belleza y atracción para Dios y se llena de arrugas. El mundo introduce las arrugas a la iglesia. Tercero, arrugas de expresión. Dicen los especialistas, hay arrugas de expresión cuando uno gesticula, mueve continuamente los ojos, mueve continuamente la boca y tiene ahí ciertas cosas que está moviendo continuamente. Y eso va a desgastar la elasticidad de la piel y entonces se arruga. Hay gente que continuamente hace esto. No sé si pueden ver todos, pero... Y entonces le sale la arruga. En este caso, arrugas de expresión cuando la iglesia deja de ser un pueblo excepcional
respetable y deseable por causar daño unos a otros, arrugas de expresión y arrugas por falta de ejercicio. Dicen los especialistas que una de las causas también es eso, la falta de ejercicio. Si yo paro sentado todo el tiempo, no me ejercito, la piel comienza a encogerse. No hago algún ejercicio físico, entonces estoy propiciando mi envejecimiento prematuro inclusive. Escuchen, la falta de ejercicio. La iglesia, ¿cómo se ejercita? Cuando los miembros se vuelven obesos, todo gordos, contraen arrugas estáticas, porque todo el tiempo solo comen y comen y comen y duermen, pero no ejercitan sus dones, talentos y ministerios sirviendo activamente al Señor. Solo escuchan, comen y duermen. Escuchan, comen y duermen. No ejercitan los dones que el Señor ha puesto en sus vidas, los talentos, las capacidades. Pero si los creyentes están activos, y gracias a Dios por esos creyentes activos en la obra del Señor, a pesar de su trabajo, a pesar de sus afanes, sus ocupaciones, sacan tiempo para estar activos en la obra del Señor. Como consecuencia, la iglesia La Hermosa no se va a envejecer, no se va a arrugar. Va a ser siempre una iglesia hermosa, como su nombre lo indica. ¿Me está escuchando? ¿Cómo quiere el Señor de su iglesia? Primero, una iglesia gloriosa. Digan gloriosa. La iglesia La Hermosa debe ser gloriosa. Gloria a Dios. Segundo, ¿cómo quiere el Señor de su iglesia? Una iglesia sin mancha. ¿Y qué significan esas manchas? Defectos, digan defectos. Y yo debo evitar esos defectos para no manchar la iglesia. Tercero, ¿cómo quiere el Señor de su iglesia? Una iglesia sin arrugas. Cristo ama tanto a la iglesia que por amor a ella se entregó a sí mismo a la muerte. No solamente que nos habló poéticamente del amor o románticamente, sino que Él mismo se entregó a la muerte por amor a nosotros. Y esa muerte vergonzosa en la cruz. El predicador inglés Spurgeon dice: el amor de Dios es un tema maravilloso. El apóstol afirma que tal amor sobrepasa todo entendimiento. Y si sobrepasa todo entendimiento, más todavía sobrepasa toda descripción posible. No podemos describir el amor de Dios. Este amor de Cristo es lo más asombroso que hay bajo el cielo, porque Dios no ama a los buenos solamente, Dios no ama a los santos solamente, Dios ama a los pecadores, a los perdidos, a los extraviados. Él los ama con todo el corazón. Y por amor a ellos dio su vida para que no se pierdan, para que no vayan a la condenación eterna. En estos momentos Jesucristo tiene sus brazos abiertos para que si alguna persona pecadora, sea hombre o mujer, viene a los pies de Cristo para pedirle perdón, Él no le va a negar el perdón. No importa lo malo, lo perverso, lo corrupto y pecaminoso que haya hecho, Jesucristo quiere perdonar a esa persona. Cristo no solamente nos pide que nos purifiquemos, sino que Él mismo nos ha purificado con el lavamiento de la palabra y con su sangre preciosa derramada en la cruz. Dice, para purificarla con el lavamiento de la palabra, para purificarla con su sangre derramada. No solamente nos quieres ver limpios del pecado, sino que Él mismo nos limpia de todo pecado.
¿Cuántos de ustedes quisieran ser limpiados de todo pecado? Lavados de todo pecado, de toda mancha, de toda maldad. Cuando nuestros pecados son perdonados, viene el amor, viene el gozo, viene la paz de Jesucristo a nuestro corazón. Habiendo hecho este inmejorable sacrificio, desea vivir eternamente con su iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Este es el deseo de Dios, vivir con su iglesia. No solamente en el cielo Jesucristo debe estar contento, Jesucristo debe estar complacido con la iglesia la hermosa. Su presencia debe moverse aquí porque es una iglesia hermosa, porque los miembros viven de acuerdo a la palabra del Señor. Debe estar en los hogares, debe estar en los matrimonios, en las familias. Y gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por el mensaje que acabamos de recibir y te damos gracias por permanecer conectado con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición, comunícate a los números que están apareciendo en pantalla y suscríbete a nuestro canal La Hermosa Oficial en YouTube. Dios te bendiga.